Yo solamente agradecerles el que estén aquí, que hayan aceptado en el día de la celebración del Día de la Poesía, un día antes, a estos tres poetas. Yo creo que todas las personas que estamos aquí en algún momento hemos escrito algo que no podíamos mantener dentro, ¿no? Después algunas personas quizás intentamos incluso con las palabras llegar un poquito más lejos, hemos participado en reuniones de poetas, hemos creado círculos, pero después al cabo del tiempo solamente algunas personas sí que van teniendo una trayectoria, como es el caso de ustedes tres, ¿no? Las son personas, por cierto, de formación académica, ¿no? Las tres son filólogos y filólogas de filología hispánica, y después algunos en el mundo de la enseñanza o bien otras trayectorias. Y nada, yo creo que es un momento estupendo, muy contento de que estén aquí, y solamente dejarles la palabra y que nos encanten con sus poemas. Pues muchas gracias. Muy bien, aquí. Pues nada, empiezo yo, Grupo Hielo. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a David por haberme invitado a esta velada, y también las gracias a la Biblioteca de Santa Rita, que tiene un espacio bastante acogedor, y más si cabe cuando uno está rodeado de libros, y sobre todo ese gran paisaje verde que a mí siempre me impone, porque a mí el verde es una de las grandes... Bueno, el verde para mí es muy importante, y bueno, en ese sentido yo soy muy determinista, y bueno, siempre me impone, y es, bueno, parte de mi poética. Y en ese sentido, para hablar un poco sobre el concepto de poesía bajo mi propio punto de vista, para mí, bueno, porque así como vamos a empezar un poquito, si me permiten, cada uno va a hablar primero sobre su visión o su enfoque sobre su quehacer poético, ¿no? Cómo ellos viven y les puya pues la palabra, ¿no? La palabra poética, e incluso diría que la palabra en sí misma, ¿no? Porque la palabra pues siempre está recogida desde la propia realidad, y bueno, siempre pues surge de ese chispazo cuando uno pues en el quehacer diario, en el día a día, pues observa eso que finalmente depulsa. Para mí, en ese sentido, la poesía es mirada mirada como puede ser la que tiene cualquier persona, la que ustedes por ejemplo están haciendo ahora, pero una mirada en el sentido de que en el quehacer diario, pues cualquier cosa, cualquier gesto, cualquier palabra, cualquier escena que puede resultar para cualquier persona muy cotidiana o anodina o rutinaria, es algo que nosotros pues destacamos, no sé decirles por qué. Ahí Borges habla sobre el misterio, ¿no? El misterio del por qué saca de repente surge ese chispazo, y de esa mirada pues surge la necesidad de trasladarlo al papel. Es como decía Jay Joy, una especie de epifanía. Es una epifanía, una especie de chispazo de visión, y surge esa necesidad de transmitirlo, ¿no? Es cuando nosotros como lectores leemos a esos poetas. Por ejemplo, me pasa con David, me pasa por ejemplo con Beatriz, esos elementos cotidianos, y dicen, coño, pues completar la palabra, pues es verdad lo que dice aquí, esa especie de encuadre o enmarque de ese efecto cotidiano, y convertirlo en una especie de un texto que también está fuera de lo que es el lenguaje corriente, ¿no? Porque la poesía, en su definición más tradicional, es aquel texto que se sale de los moldes tradicionales, ¿no? Del molde corriente, del habla cotidiana, ¿no? Aunque es verdad que después hay unas poéticas que se acercan a un lenguaje sencillo, pero siempre pues se va a mantener
esa carga literaria, ¿no? Esa carga literaria que es la propia poesía. Y dicho esto, y pues no quiero aburrirles mucho, para mí eso es la poesía. La poesía es ese chispazo, esa epifanía que uno siente cuando va caminando por la calle y siente esa necesidad de traspasar, de convertirla en algo que se eternice, como decía Antonio Machado, ¿no? Que bueno, hoy es el 21 de marzo y de hecho la RAE puso los últimos poemas, ¿no? de Antonio Machado y de eso trata la poesía, de eternizar aquel olmo seco, anodino para cualquier persona, con esos tallos verdes que consiguió no solo apuntarlo en su cartera, sino en la cartera de todos nosotros. Eso es la poesía. Y dicho esto, voy a leer pues 3 poemas de este librito pequeñito, que como ven es un poco raro, es un libro cartonero, no está hecho por ninguna editorial, bueno sí, la editorial Cartonera, pero no está hecho por ninguna editorial pues tradicional. Es una editorial que coge libros de cartones usados y le dan un uso como bien lo haría también Antonio Machado, que es eternizarlo y que quede para posteridad, reutilizarlo y que quede para posteridad con la palabra de aquellos que quieren verter sus textos aquí. Vale, yo quise verter los míos aquí y la gente tuvo a bien a convertirlos a través de este libro cartonero, pues bueno, para cuando, bueno, lo que dure. Este libro en concreto se llama Aquel lejano lugar y tiene que ver un poco con lo que estamos viviendo a nivel global, que por desgracia no es, bueno, bastante halagüeño, ¿no? Y el primer poema dice lo siguiente. Desde mi estancia, dice así. Desde mi estancia se oye el cañón lejano de unas 1000 muertes sobre páginas distantes. Solo oyente tedio de un fusil. La coherencia ya es relativa y la palabra se desanda, se colma de otro contexto. La negación es tan profunda y extensa, se impone el rayo del presente y llega el ruido tras la lluvia. Así golpea la idea a base de secuencia. Y mientras continúe la ira, el verso será línea de una crónica. En este mundo que es más todo ahora que nunca. Luego tenemos otro poema que se llama Aquel lejano lugar, en el que hablo un poco del contexto de aquel lejano lugar que puede ser cualquiera, ¿no? Cada uno puede, en su mente puede poner ese nombre con, digamos, con mayúscula, nombre propio con mayúscula. Pero bueno, desgraciadamente aquel lejano lugar existe y seguirá existiendo. Sin conocer el porqué, un ciego ve más que un preso bajo un fusil dentro del espacio perdido. Noche de día, todavía noche en las tinieblas. La tierra triste se nos muestra como una brecha en carne viva. Y leemos todos, conversamos y nos queremos también en cada calle de baldosas pasadas. No obstante, alzamos las letras. Nos olvidamos cerrando las ventanas de que una vez contemplamos aquel lejano lugar, punto de mira de un fusil, símbolo de la modernidad. Gracias al ser hermético, nos quedaremos con el libro extinguido de la nada. Y para cerrar esta ronda, pues nueva apunte. No hay más miedo que ver cómo la espada se forja insultante, donde el herrero su luz pulimenta acostada en yunques. Tan duro, tan metal, tan eterna, tan sin palabras, tan sin ley, tan extrema y tan normal. No siga la muerte que le ofrece a su dueño. Inquieta su constante fin, viva o muerta, prosiga o no las batallas. Pero no da miedo, repito, las espadas en ristres. Y es que siempre habrá alguien recostado en su silla de madera, sacando punta a una nueva espada. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, me sumo a los agradecimientos de mi compañero Pablo, en especial a David Pulido, que también recibió una invitación por su parte. También, por supuesto, siempre es agradable coincidir con Pablo, ya son tantas tertulias, recitales,
Por supuesto también a todos ustedes por estar aquí hoy compartiendo, y a la concejala también por compartir la poesía. Da igual el día exacto, al final lo importante es estar aquí por la palabra poética. Cada día que sintamos el verso es el Día Mundial de la Poesía. Y también a la biblioteca, que es preciosa, pero por el nombre, Francisco Morales Padrón, quien es mi tío abuelo, y es un placer estar aquí hoy también en su homenaje, porque además él ya hablaba de las bibliotecas en su momento. Él decía que los libros son compañeros, y al final es cierto. Cuando pasa el tiempo, pasa la vida, lo que nos queda son esas lecturas de referencia a las que siempre acudimos para enajenarnos y volver a conectarnos a nosotros mismos. Y además también decía que un hombre es su biblioteca, y una biblioteca es más que una universidad. Por lo tanto, lo importante no es tanto la trayectoria académica, sino el conocimiento que vayamos adquiriendo con la vida. Y espacios culturales como estos lo permiten. Así que me sumo a esas palabras de Francisco Morales Padrón. ¿Qué es la poesía para mí? Bueno, en primer lugar, es una mirada sensible. Al final, como dijo Pablo, la mirada es lo que determina nuestra concepción del mundo. Está claro que vamos creciendo, vamos adquiriendo conocimiento según lo que estudiemos, en lo que trabajamos, las relaciones personales que vayamos teniendo, pero está claro que poesía hay alrededor de cualquier tipo de entorno, y es la mirada lo que permite brotarla, ¿no? Entonces, bueno, si la mirada es tan importante, Gustavo Adolfo Bécquer, por ejemplo, decía: no digáis que, agotado su tesoro, de asunto falta, enmudeció la lira. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Y es cierto, la mirada es lo que va creando poesía. Y luego nosotros y nosotras, según de una manera de oficio, a la hora de publicar libros, o cada uno a nivel personal en casa, y no solo la poesía, a través de la narrativa, la dramaturgia, el relato corto, vamos proyectando esa poesía, esa palabra literaria que nos viene. Cuando miramos hacia una esquina, ya hay una idea que brota de nosotros y pensamos en una historia que contar. A lo mejor sigue pasando la gente y nadie se ha fijado en esa esquina, pero tú lo has hecho y tú vas a crear una historia. Al final, da igual tanto el género, poesía va a haber siempre, porque hay un brote de imaginación que ha salido de ti. Y eso es plurisignificativo y es original. Todo lo que sea único es sensible y por ende poesía. Luego, al final, para mí, la poesía es una mirada sensible, pero también es la originalidad de nuestro ser, lo que proyectamos hacia afuera. Y es que además, si brota sola, Carmen Conde, por ejemplo, decía que la poesía no solo es que brota sola, es que es social, es un amor comunitario. La poesía sirve para compartirla. Carmen Conde decía: la poesía es el sentimiento que le sobra al corazón y te sale por la mano. Y es verdad, la proyectamos hacia afuera para ser leída o para ser escuchada. Eso está ahí. Y además, para mí, la poesía también es un juego. Es decir, la literatura es una fiesta, es divertida. Federico García Lorca, de hecho, decía: poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse y que forman algo así como un misterio. Y es cierto, qué mejor manera que sentir, escuchar o escribir poesía pensando que proyectamos una idea y de repente, ¡chas!, aparece otra. Así que la poesía para mí también es sorpresa, es juego. Y aquí estamos todos, ya sea escuchando o ya sea recitando, para jugar. Dicho lo cual, a mí me gustaría leer en esta primera ronda 3 poemas que parten de una plaqueta de poesía llamada El desvelo de los sueños, que publiqué en 2021. Pero que además, en poquito tiempo, por eso estoy contenta de decirlo, ahora en el mes de abril, con el proyecto Spirit Project, va a salir en formato audiolibro con efectos cinematográficos. Y los 3 poemas que voy a recitar van a estar dentro de ese proyecto. El primero se titula Atlántica Resiliencia. Sonoro mar del Atlántico, que en labios de Tomás Morales te transformaste en una identidad ciega, en la que sentirnos con fuerza. Es la melodía que tocas, acariciando el incesante viento, la que nos conduce a casa, cuando perdemos la estela de lo que tenemos. Son las palabras sonoras que jóvenes amantes del mundo escribieron
apellidados Torón, Padorno, Quesada, Morales, Cairasco, Macanti, de la Torre, Betancor, Ojeda o Rivero, las que te desentierran en la noche para hacerte inmortal en la partitura fiel del texto. La literatura de siglos, que forja el espejo de todo lo que nos conforma, océano, y fundirnos con el horizonte en la inagotable esperanza de sentir la vida de nuevo. Atlántica resiliencia recorriendo el viento tras abandonar la jaula, donde el poema coge cuerpo y fluye, vuela, vive por sí solo, independiente, con nosotros, haciéndonos al final verso. El siguiente poema se titula Quizás nunca. La espera en tu labio se vuelve tediosa en el ojo ambidiestro que mira al horizonte sin hallarse. Quisiera calmarte la paciencia con los ruegos que todavía no siento. Perdóname, diría, mas le mentiría a tu recuerdo. Los poros de la piel, decorados de tierra africana llegada del Atlántico, migrando sin procedencia, te convierten en una estatua quebrada en la inexactitud del tiempo, con grietas en el alma profunda donde me esperas, aunque yo no te esté buscando. Aún no, quizás nunca. Y el último de esta primera ronda se titula El último baile. Se balancean los sueños agarrados a los párpados dormidos. El ritmo del sexo se pausa mientras la vida pedalea con las penas llenas de sopor. Sujeté tu boca con la promesa vacía de esperarte. Entonces abrí los ojos. Tú ya navegabas hacia otra parte, aún estando en el lugar de siempre. Nos ahogamos en el ensueño, esperando en el andén de destino impreciso. Después de tanto, el columpio dejó de moverse. Nos volvimos ciegos. La noche se quedó tranquila cuando empezó el vals. Nos amamos hasta morir en el desalojo, con el viento sucumbiendo al rezo, con el mar pidiendo piedad, con la luna apagada, como único testigo del crimen cometido por el cuerpo. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, primero quiero agradecer a Luis la oportunidad de que estemos aquí nosotros tres. Me hace muy feliz estar acompañado por ellos, grandes amigos y grandes personas y grandes poetas. Gracias a la concejala, gracias a la biblioteca. Y bueno, yo por mi parte puedo decir que para mí la poesía es básicamente comunicación. Es una comunicación, por supuesto, embellecida. Y es una comunicación que empieza primero por uno y para uno. Y posteriormente se traslada a los demás. Esa es mi concepción básica de la poesía y así siempre la he entendido. Bien, les voy a leer dos textos de mi último librito. Se titula Ni un leve trazo, apareció a finales de 2023. Y el primer texto que voy a leer es un soneto. Está inspirado en unos versos de Dámaso Alonso que dice: dime qué huerto quieres abonar con nuestra podredumbre. Y lleva por título este soneto: De profundis clamavi a ti, Domine, que es un salmo de la Biblia, y de lo profundo te llamo a ti, Señor. Señor, te llamo desde lo profundo del pozo, donde dejas que me muera, y solo el eco me responde afuera. Tu voz es el silencio en que me hundo. Materia de tu aliento, barro inmundo es lo que soy, un hombre de madera que astillas en las llamas de tu hoguera y arrojas en cenizas por el mundo. ¿Pretendes que cojamos de estos huertos que abonas con semilla de osamenta el pan que nos llevamos en la boca? Señor, no quiero carne de tus muertos, escoria que tus fauces alimentan. Apártame los cálices que tocas. El siguiente soneto, bueno, digo que es soneto porque la mayor parte del libro está constituido por sonetos. Está inspirado en un libro de Pedro Flores que se titula La poesía debe ser como la bala que mató a Kennedy. Y este poema lo titulé Ave Fénix. No envidio tu poder contra la muerte, la mágica materia de tu pluma, capaz de regresarte de la bruma eterna sobre la laguna inerte. ¿Acaso consideras una suerte volver cada mañana con la suma de vidas calcinadas en la espuma
del tiempo que te inmola y se divierte. Condena me parece tu constante retorno de la fiera de los muertos, o burla de unos dioses aburridos, pues cruel es la ceniza que incesante renueva tu agonía en el desierto, ahogándote en la sed vivido. Y por último les voy a leer un texto en prosa, el único que está en prosa para compensar tanta pena. Les advierto que es un texto erótico, así que pónganse cómodos. Se titula Pleamar. Abrí tus piernas lentamente, como quien aparta con delicadeza los pétalos de una rara flor y deja al descubierto el pistilo antes velado. Mis manos amasaron el pan inflamado de tus muslos y mi boca, poco a poco, aproximó la humedad de su lengua al insólito mar contenido en tus párpados de fuego. La poma ardiente vibró con aleteos de mariposa al primer mordisco y todo el tallo tórrido de tu cuerpo quedó arqueado y suspendido en la punta de un gemido casi sollozante. Sumergido en aquella trémula ofrenda frutal, bebí en la copa de tus labios la pulposa abundancia de la uva, sorbí el dátil de palmera estremecida y nadé el zumo y la ambrosía virginal. Tus piernas, escalofrío, cañaveral vibrante. Empañé los campos de trigo de tu vientre, retosé el botón de tu semilla, devoré desbordado el erizado oleaje de tus pechos y crucé, órfico, suicida, tus magmáticos umbrales. Acuática tremolas, alga, pez, sirena, con un estertor de hembra enloquecida, mientras yo crezco y muero espumoso en la playa de tu cintura, como una propagada pleamar de raíces. Pues nada, me toca a mí después de leer Pleamar. Y bueno, empiezo con 3 poemas de este libro que se llama Apenas en descenso. El pétalo en el aire y el sol de reojo, rociando los pasillos de hojarascas, odealos de colores deslizantes, hacía de flamear la sutil luz del entretiempo, antes de la bruma y el frío de la muerte sin paisaje. Hacía de surcar con titubeo el pétalo en su caer acompasado. No obstante, el terreno se descubre efímero. No queda más que ver el cielo con sus bordes sobre un firme cristal donde se escancia en lentitud. El segundo, que tiene el título, contiene el título del poemario. Apenas en descenso, la mirada enturbia cualquier sesgo en su descanso. Inventa 1000 principios sobre cómo llegó todo un azul hasta el presente. Diluye su trayecto en transparencia con trapos provenientes del pasado. Y el ojo que procura darle nombre se queda rezagado en el futuro. Aún así, el pétalo hace caer su propia luz apenas en descenso. Y el último, que tiene una cita de Ovidio, Me dulce carpe diem, que es lo que le dice, lo dice Ovidio, pero está sacado de la fábula de Dédalo e Ícaro, que justamente es cuando Dédalo coge a su hijo y se ven y viaja conmigo, cuando todos sabemos que Ícaro finalmente pues caerá derretido, caerá al precipicio. Planea, pero entre otoños, y que la encrucijada nos procure la guía indescifrable de dos nadas. Que luego, cuando sigas tu camino, el sol en su descanso te permita morir sin incendiarte tus molduras, y que yo, abismado de tus giros, me quede con un éxtasis de tránsito tan fuerte como tacto de la brisa. Muchas gracias. Bueno, en esta segunda ronda voy a empezar leyendo un poema pues, de un libro que para mí fue muy especial porque fue el primero. Cuando yo tenía 24 años me llamaron para publicar con la Fundación Mafre Canarias un pequeño librito de poesía. Para mí se me abrió el mundo en cuanto a la proyección y bueno, guardo tantos recuerdos que al final cuando pasa el tiempo de todos esos poemas
hay algunos que te han calado el corazón y que además hay gente que te dice, oye, pues este poema es una constante a posteriori en tu forma de crear. Y algo que me caracteriza mucho es hablar del proceso de creación, que es la poesía, que es la palabra. Así que justo este, titulado Apalabramos crear, va de ese proceso. Y dice así: y me atreví a preguntarle en silencio desde cuándo, en cuanto lo vi. Sus dedos navegaban entre letras, cual marino valiente, sin temor a la sabiduría. Las comisuras de sus labios esbozaban su concentración. Hay formas del amor que no tienen estructura exacta, tampoco emociones precisas, ni palabras certeras. Él amaba sus hojas como yo lo amé durante un segundo. La conciencia creó un puente entre los dos, cuando entre su mirada y la mía no había más que un fiel interés al texto que nos acariciaba y nos revolcaba la mente, sin prestar atención a cualquier otra cosa. Nadie entiende la sensualidad en querer conocer más de una oración, ampliar una frase o crear una intertextualidad íntima. La religión denominada literatura unió nuestros cuerpos tranquilos en un mar furioso de historias, aunque ninguna despertase en nuestros corazones algo más que una simple sonrisa absorta y una creatividad furiosa en nuestra pena. Hacer poesía sobre cosas que nadie ha reparado nunca. Desocultar los dos, sin conocimiento de causa, apalabramos crear. Muchas gracias. Los otros dos poemitas siguen siendo del desvelo de los sueños. El primero se titula Arquitectura corpórea y dice así: mi casa es el giro de la llave en tu muñeca. Se construye en hogares cuando entras y sales del umbral de mi asombro, cuando te recoges y te escondes como un niño ansioso entre mis muslos cálidos tras el frío del aire al cerrar la puerta del desalojo. Quemamos los dados del azar en el chasquido de la cerradura mientras me abrazas con la mirada, saboreando el instante de temernos al girar el pomo, entrar en el cuerpo y reconocer los espacios de la piel que llamamos hogar y es únicamente nuestro. Y el último se titula Bosques claviculares. Contemplé el amanecer en el horizonte de tu hombro. Aprecié el paisaje no figurado del movimiento giratorio de tu cuerpo en mis pupilas. Despertó el cielo desde el bosque de tu clavícula. Te busqué en la palabra mientras seguía amaneciendo en el puro azul alegre de la estratosfera surgida del ojo. Entonces sonreíste en el sueño y explotó el mundo. Ya no quedaban historias por contar. Tú no lo sabías. Creaste una constelación en la nada. Jugaste a ser un dios desde la inocencia de un instante humano. Así nacen los mundos desconocidos por la ciencia. Durante la noche, con el sudor de una pasión agigantada, con un universo atragantado por todo lo que queremos decir y no contamos nunca. Bueno, voy a recitar 3 poemas de un poemario que se titula Ironía Natural. Su autora es Nieves Delgado. Fue el primer poemario que publicó y encima premiado con el premio Pedro García Carrea 2022, que por cierto, aquí tenemos a otro premiado en 2020, me dijiste. O sea que estamos rodeados de artistas. Ironía Natural es un libro, para mi gusto, bellísimo. Les recomiendo lo tengan en su biblioteca. Y es algo así como pasearse por un jardín o por un herbario, y lo van a comprobar. Cada poema tiene el nombre en latín de una flor. Bellis perennis, una flor común. Ni una muesca en la losa sumeria de Nagpur, ni un sinograma en el libro chino de Shengnung. Nada en la farmacopea de los sagrados Vedas, ni siquiera una línea en los ensalmos de Aram Sekhmet, cuyo aliento creó el desierto. Nadie hubiera sospechado que la bella perenne, con sus pequeños rizomas, sus hojas crenadas, sus brácteas involucrales y sus flósculos amarillos, ella, la flor de la margarita, iba a ser descuartizada sin ornamentos en nombre
del amor puro. Es que leería todo el libro porque es que todo me gusta, esto pide dinero. Este titula Bugambilea Spectabilis. Ya lo decía Carlos Linneo, naturalista y poeta, allá por 1700, en el Especies plantado. De flores modestas a pesar de su nombre, este arbusto espinoso que trepa apoyándose en otras plantas, a las que implemente clava sus púas, no destaca por sus pequeñas flores, conspicuas, axilares, sino por las brácteas de aspecto papiráceo que las protegen. Así, bajo un escudo de papel, quise yo ocultarte de las hábiles uñas de la muerte. Citrus limonum. Frutal menudo, vivaz, de copa abierta y hojas espinadas, donde crecen azahares solitarios. Hijo mestizo del cedro francés y del naranjo amargo. Sus frutos, extremadamente fragantes, son adorados en Oriente como símbolo de la felicidad. Particularmente sensible al frío, es atacado con frecuencia por el Citrus tristeza virus, que lo debilita hasta la muerte. Así llegó el poeta del limonero lánguido a Collioure, con la pena helada, el lápiz cansado y el bolsillo lleno de soles azules. Bueno, yo voy a leer ya 3 poemas de el premio Pedro García Cabrera 2020, que es Cómo te raíces, que está basado a su vez de una exposición escultórica de un artista de Nueva Guinea que se llama Fernando Nguema. Y lo digo, bueno, no, aunque he estado, bueno, a veces hemos hablado entre nosotros, ¿no?, sobre justificar los poemas, dar la introducción de los poemas que a veces no se tienen que dar, pero a mí es que Fernando Nguema es ese artista súper desconocido, que cuando tengo la oportunidad, pues siempre meto la cuña. Es un artista que bueno, su obra todavía, bueno, estuvo en Casa África, y yo espero que algún día lo retomen, que traigan sus obras de nuevo y que lo vayan a visitar, porque fue un artista visto y no visto. En mi caso, yo vine a parar por una actividad de estas cosas, porque es un artista increíble. Y bueno, y comienzo con el primer poema. Así surge este cosmos de raíces, en tránsito en los párpados de madre, sin nombre, sin pies, si esos quiebros a punto de ceder con mi presencia. Alisas la marchita vara en su primera caída y la titulas fan al ser aquello que regresa a tu memoria. Así debo ser yo al perderme en fan, dejando el apellido en el trasiego brillante en cada esqueje que recojo. Aprendo el recital de los cuentos de madre al mencionar en su mirada la forma que posee los árboles. Así con el tambor de esta larga raíz que se desliza en vertical, como rayos que rugen en la noche, así para que inicies el sendero latente, casi como en soledad. Este es el primer poema. Y aquí tiene una cita de una explicación que él hacía, bueno, en la Casa África se pusieron un poco de su poética, y bueno, a veces ponía algunas cosas, y una de ellas, a ver si lo consigo, así consigo ya. Miro así y digo, este es el título de la obra, por la forma que tiene, ¿vale? Y bueno, voy a leer el siguiente poema. El árbol fan siempre muestra la cepa crujiente al sol. Nunca madre la ha cortado debajo del barro, ni en las balsas de lluvia fresca. Tampoco ciega su piel, si acaso cuando el árbol fan permite su roce. Entonces reúno las curvas que húmedas en vaho surgieron en la finca del tío Fan y afirmo el verso serpiente que ha de guiarme durante el día, la cuna que ignora reojo el chamán y que jamás palpa las hojas durante el alba. Pero es madre, repito, quien presta al árbol fan y es la que le da nombre al verso y al tallo que sombra me procuran, y al punto palpitan los arcos que no se repiten en cada horma, en cada rostro descubierto al tiento de su corteza, y el árbol fan persiste en lo más alto, sin hachas, machetes ni ornamento,
que cambien su nombre, ya que madre siempre llama para revelar la nueva cepa que exhibe sus formas, incluso en la noche más larga. Y esta, bueno, y otra que siempre que la leo me recuerda a mi madre. Pero bueno, es por la vida, bueno, por historias que a veces, a ver, así un cuento. Árbol sin hojas, árbol del espacio, una cita de Pino Ojeda. Surgieron los nudos a brotes de savia roja y selva famo. Surgieron y todo se volvió muerte. Los árboles crearon pozos tan negros como la noche. La selva fue menos selva, menos verde, menos ramas, menos famo. Ahondé en la tierra en busca de madre, en busca del albor. Las cepas formaban sabana en donde nacía el ruido del hacha. Surgieron de sol a sol y yo allanado, hachazo hendido, no hallé cepa alguna con que alzarme hacia las nubes. Llamé a madre de nuevo y todo era nudo, de esos nudos que pude por dentro la médula, que es madre llamarte. Deduje que dioses y chamanes trajeron los nudos para hendir el filo del hueso del barro. Sí, ellos fueron los que tintaron la mancha de los nudos en toda la selva, de madre, de padre, de mí, de tal forma que todo era llanura, llanura como el agua emposada de la noche. Bueno, el poema que voy a leer a continuación surge en un momento de nostalgia. Muchas veces la nostalgia no tiene un porqué. Puede ser que hayas tenido un día fantástico, llegas a casa, estás cómoda en el sofá, te pones una serie de Netflix, pero uno empieza a sentir como una añoranza hacia algo. Y muchas veces crear nos permite volcar el sentido de esa sensación que nos llega. No porque busquemos un porqué, no un motivo, simplemente es expresión. Se titula Desnudos de tiempo. Quiso borrar el margen de la duda en la despedida de un abrazo. Se marchó al cerrar la angustia, el tiempo pasó y el presente se vistió de pasado. A veces me acuerdo de sus ojos en aquel día triste y en cómo me sujetaron cuando hizo eterno su amor ante la complicidad amiga de tantos años. Las despedidas en forma de abrazo son una metáfora del desazón. Encierran emociones muertas que se reviven en la ternura de un tiempo aún sin desvestirse. El siguiente se vincula de nuevo a ese proceso de creación, que es para mí crear. Se titula Amadrinar la palabra. La bravura del instante que se siente vivo en el silencio inspiratorio acoge en sus entrañas al lírico tendido en sí mismo, apaisado en el papel con la mirada en el cielo y la literatura sobrecogida en un libro abierto. Canta con la poesía agarrada a la nocturnidad y su silencio, donde la estela que deja el mundo se halla extendida en la tinta seca ya desnuda ante el tedio. La escritura se acuesta en la noche con la imaginación furtiva, liberando los anclajes del pensamiento rutinario, para desalojar lo vano, desvestir el poema y convertir al creador en su propio texto. Infinito en la existencia, impredecible en su propia fórmula, posible en la incertidumbre de la fijeza y total en la idea que significa lo que no entiende la palabra del poeta, aunque la proclame al viento. Las letras son huellas de la adicción que tiene el ser humano por encontrar la verdad en el reflujo amargo que significa vivir agarrados a los sueños, esperando tan solo un momento para ser, al amadrinar la palabra, eternos. Y el último de esta ronda se titula El desvelo del sueño. Baila la brisa nocturna con el desvelo del sueño, quietud en el griterío distante de las transformaciones del ser al cambiar de posición y creencia cuando el mundo vuelve a contar desde cero. Es ahí cuando se inicia el regreso. Volvemos a nacer, aprendemos con voluntad a mirar,
sintiendo el frenesí del tiempo que aún no existe en el minuto precedente. Transcurre la noche, apareciendo en la ventana, en un segundo impensable, la única firmeza que tenemos, el credo no cantado que bordea nuestra existencia. Mirando al cielo, se recoge toda la esperanza en el inmenso firmamento. Yo en el 2017 publiqué un libro de poesía que se titula Décimas de juguete, para niños y para niñas. Se titula Décimas porque está todo escrito en esa estrofa, la décima, que es una estrofa que me encanta, estoy enamorado de ella. Y esto es un poema narrativo, voy a leer solo este porque es un poquito largo. Que por cierto, Beatriz trabajaba en Canarias y Book por aquella época. En fin, el poema se titula Canción del pirata media pata. Con su garfio de hojalata, en el triste camarote de su viejo cascarote, se emborracha media pata. De repente lo rescata de su amor a la botella una grácil, una bella señorita en camisón. Le da un vuelco el corazón, en mi barco una doncella. El pirata confundido, su manual de marinero, lo repasa con esmero y se siente más perdido. Aquí pone que atrevido, duro, loco y temerario solamente es el corsario. Nada dice esta niña. Él la mira, ella guiña, en su jaula ríe el canario. Me disculpa, damisela, aquí hay algo que no encaja. Se supone que la alhaja me la llevo yo en mi vela. No lo entiendo, tiene tela. La muchacha, que era lista, le responde: soy calista, protocolo y cortesía, y estoy harta de ser cría y portada de revista. Cierta noche, un almirante aburrido de medallas me contaba sus batallas. Qué pesado, qué cargante. Se pensaba tan galante, y era soso, tonto y pijo. Anhelaba darme un hijo, él quería ser su padre. ¿Tú querías ser la madre? Mi familia se lo dijo. Cuando de esto me enteré, olvidé mi reverencia y su trato de excelencia al bailar el minué. A la fiesta me negué, cursi leve y cortesana. No buscaba ser manzana ni tampoco ser florero, que saludan con sombrero. Yo no soy de porcelana. El pirata no respira escuchando a aquella dama, cuyo corazón reclama cuanto más la mira y mira. Si tuviese a mano lira, recitaba 1000 poemas, cantaría algunos temas que hablarían del amor y un poquito del dolor, sin afeite y sin crema. Se dirige a la princesa, tembloroso el buen marino. Yo no soy halcón de Olino, la barriga tengo gruesa. Mas si quieres, piratesa, yo te nombro marinera, y en mi buque de tercera viajarás como grumete, con gorrito, parcharete y una espada de madera. Calistilla, emocionada, no pronuncia una palabra, solo salta como cabra, de feliz y enamorada. Con el alma arrebatada al corsario planta un beso y le quita el triste peso del que fuera un pobre niño que ha crecido sin cariño y no sabe lo que es eso. Han pasado algunos años de la dulce coincidencia, sin el uso de una agencia que aproxima a los extraños. Han vestido con los paños y las ropas más sencillas y han tenido 2 chiquillas, pues su madre listas, lindas, Eva y Ana son 2 guindas con su ingenio y sus cosillas. El pirata agradecido, su libraco marinero se lo cambia a un carpintero que era anciano y conocido. Solamente yo te pido, ebanista, la madera, el tornillo y la tornera que me sirva de instrumento. En el colmo del contento, media pata es pata entera. Sí. Bueno, yo voy a leer un par de poemas de aquí también. Bueno. En cierta ocasión recordé que vengo del barro. Caían las gotas como los monzones. Lo hacen en extraños lugares y yo dormitaba el sueño del polvo que marcha rodante. Entonces procuré mostrar las curvas del cipo en puro árbol y me gustó ceñirme a su forma y al verso que se combaba en mis venas. Caían las gotas y antes de todo esto era el áspero metal de escuadra y cartabón en cada pared y en cada esquina, buscando madera donde ocupar los silencios, ajeno a tormenta, raíces y azul niebla. Y vino madre con mis palabras, repito, oreando mi nombre con los dedos, y supo moldearme para hacer madera y hacerme forma, mi forma serpiente, porque al final de esto va todo,
Si callas y escuchas el tanteo de las gotas descubriendo la tierra humedecida, verás que venimos del barro, torcido, disperso, naciente, y que despojaron nuestras huellas en surcos horadados por la sequía. Este es un poquillo duro, nunca lo he leído. Y tiene una cita que dice: no, un padre no es mano, ni es palabra, ni es ojo. Es de Manuel Padorno. Ya no está padre, se lo llevaron a machetazo tílico. Todos preguntan, pero padre ya no está. Y solo queda un hueco en medio del poblado con sus raíces y unas cuantas hojas para algún baile de la tarde. A veces, en otra finca, busco su rostro, el chorro de la savia roja y el rico sabor de los frutos, pero ya no está padre, ni horadando la tierra, ni alabeando raíces, que padre ya no está. Y preguntan por él, pero ni yo sé que es un machete, ni una hendidura, ni el grito silencioso, ni el verso serpiente. En verdad nunca supe de padre, de su aspecto, de sus viajes desconocidos, del vacío que dejó en la tierra. En verdad solo me valía la sombra reposada al viento. Pero padre ya no está, ya no está, no está, no. Y tu madre no me podrás decir a dónde se lo llevaron para poder dormir en el hueco de sus zapatos en ausencia. Y el último, este tiene una cita de desaparecido, bueno, un poeta que para mí es, a ver si encuentro, tiene una cita de Manuel Díaz Martínez, que es un poeta cubano que conocí a través de David. Falleció creo que el año pasado, y la verdad es que dejó hueco no solo porque es para mí es un poeta de literatura universal, no hace falta mucho explicarlo, pero también dejó un hueco por la gran persona que era, porque para lo grande que era, siempre permitía que todos nos acercáramos a él y aprendiéramos de él y de su vida. Era un libro abierto, tanto de la literatura como su vida. Y tiene una cita que viene de un libro que se llama La Isleta, que recomiendo encarecidamente. El verso dice: es natural que sienta tu presencia, porque a lo largo de mi largo viaje siempre estuviste madre en mi paisaje y en él fuiste la luz, la transparencia. Esto ya, por esto vamos. Y el poema dice lo siguiente: madre, sacúdeme de los demonios, descúbreme la madera y sácame el retorcido beso. Convierte las raíces y emprende el largo viaje hacia lo desconocido. Ayer salieron mis sueños, lo antepasado. No sé si los invocaste a fuerza de rabia y llanto, pero los invocaste. Y me preguntan dónde está la madera y qué se forjó con ella. Sacúdeme de los demonios, madre, que tengo que dormitar, que soy de otro continente y de otro mar y de otra cama y de otro arrullo, que tengo que olvidar que buscas aquella madera perdida en los antepasados. Sacúdelos, que tengo que recoger, madre, que dejen de retorcerme los versos a raíces, que soy de otro continente, que soy de amor, paseo y otra parandilla. Sacúdeme y déjame soñar, soñar con la ignorancia, que soy de otro continente, madre. Bueno. Muchas veces me he planteado si cuando estamos en contextos llenos de ruido, él mismo, el ruido, no busca silencio. Que alguien se calle un momentito, ¿no? Por ejemplo, en una discoteca, queden muchas luces, muchos tipos de música, pero ¿y si el propio ruido quisiese que apagaran las luces y que lo dejasen estar solo? Y de ahí surge un poema que parte del desenfreno, pero que dentro de sí mismo hay mucho más que decir. Se titula Romeo no se encuentra. Le preguntó su nombre sin pronunciarlo. La energía de una química alcohólica quiso que durante unas horas Romeo y Julieta se reencontrasen en una pista de baile. Ella, tímida, él, audaz. En el fondo, ambos se morían por dentro. Julieta tenía un tal Julio en la fachada del corazón. Romeo tenía una mujer sin nombre pegada a los pantalones. Cruzaron sus pupilas mientras los pies bailaban. El calor del lugar los absorbía y durante un instante los dos
se ilusionaron con el amor, a pesar de que ella, aún tímida, ya recordaba las manos de quien la tocaba con violencia. Quizás, si Romeo hubiese sido más listo, nunca lo hubiera invitado a bailar, ni le hubiese susurrado lo sugerente de su vestido. Tal vez, solo tal vez, si lo hubiese invitado a un café el domingo, se hubiese enamorado de sus mejillas rojizas, para después, sin sugerencias ni engaños, gritarle en voz baja lo guapa que se encuentra cuando sonríe su mirada. El siguiente se titula La escucha del corazón. Las nubes reposan en tu vello raso. La llanura de tu pecho se agranda al pasar mi tacto. Una melodía sin notas con la partitura debajo de la lengua. Es ahí donde comprendemos que sobran bocas para tantos motivos. Desde la garganta te canto para mantenerte mecido en la escucha del corazón. Abstraído en lo concéntrico del sentido ausente que le aportas al discurso del amor, a la verborrea desfallecida en llanto. Cascada locuaz, sin desparpajo, tan viva en su muerte, tan muerta en su vida, tan exitosa en todo su fracaso. Y el último, complacencia. La piel se halla vacía, desfallecida en el oleaje de la complacencia. La oración corrompida se vuelve manipulable en las ganas de la doctrina, en la prisión de la muerte. La libertad se pinta de hipocresía insultante, ausente en los discursos globales, emergente en las chabolas impenetrables. Todo y nada, en un vaso medio vacío, en una lágrima seca, en el golpe sordo que nunca llegó a darse. Reina el artificio, se rompe la vida, pero por eso la poesía, una eterna flor posada en nuestra tumba que rebusca identidades en la vida del ojo, al posarse en la delicadeza de las cosas y sentir los pasos del tiempo en la vida que pasa y nada deja, tan solo amor, tan solo belleza, solo silencio. Bien, voy a leer otros 3 poemas de Ironía Natural y Nieves Delgado. Lotus Kunkeli, también conocida como la hierba muda. Endemismo del barranco de Jinama, crece sobre sedimentos eólicos. Pseudo rastrera, su base leñosa se recubre de un indumento grisáceo. Heliófila y halófila de dispersión balística. Es una especie amenazada, también la llaman la hierba muda. Detrás del viento se escuchan estas silentes plañideras que coronan la cima, ese pétreo desagüe de venganzas, ese sepulcro abierto ante el que se arrodilla un hombre diminuto, masticando el silencio que sabe a tierra y a sangre. Abajo ya escucha el retumbar seco de húmedos y tibias desordenados. Arriba presiente ya la sombra de la bota en la espalda. Metrosideros, una flor que no se merece ese nombre. Con el sigilo de una fanfarria llega el charlatán de feria, una culebra con pellejo de Chanel, un taúr que juega con palabras marcadas en la mesa de los crédulos. Mientras, la flor, exótica sin saberlo, en su burda casa de barro, se viste de estambres de un rojo insospechado y con su luz silenciosa ilumina tanto desaliento. Rosa Beltrés. Mezquina la rosa que despliega su rostro plural de atrayentes engaños multicolores y oculta los aguijones bajo la sombra cálida del escaramujo, pomo perfumado de aceite para embalsamar. Mezquina también la poesía que, inmarcesible, coronará a destiempo la tumba que ocupa, incrédulo, el poeta. Pues nada, terminamos y reitero mi agradecimiento tanto a David como a la biblioteca y
Y nada, agradecido de estar contigo, Beatriz, que como dijiste antes, siempre para mí, bueno, compañera de aventura, y espero que por muchas más. Bueno, que habrá más. Ya avisarán. Poema. Con cita de Antonio Colinas, que es un poeta salmantino que la verdad es que lo admiro mucho. Lo que aquí le hago una diatriba, porque tiene una cita. Tiene un verso que dice: también otoño saben tus labios en la sombra. Es un verso, vamos, brutal. Pero yo digo lo siguiente: ¿qué sombra y sobre qué otoño tus labios descubren el sabor en este vuelo? El cenit de mis ojos ya no alcanza a ver aquello que ocupa sin luz, y el viento solo deja algo citante al raso de una boca sin recuerdos. Y todo para que su exhalación el aire se diluya entre mis venas y salga un vaho de invierno, además efímero. Luego, tiene también otra cita de Fernando Gómez Aguilera que se llama Me alejo por caminos cotidianos. Y creo que a todos nos pasa que cuando necesitamos desconectarnos vamos por esos lugares que todos conocemos. Aparte, el trazado de los brezos, allí donde el otoño se aletarga y el vuelo de la lluvia se mistura al barro siempre lleno de raíces. Por eso la altabaca es al final la que te observe cuando la descubre, jamás tú a ella, y sientes surcar el verde de cortezas escondidas. Quizás sombras de fallas y acebuches te traigan las facciones de tu origen y pulsen tu interior, como el apoyo de Arquímedes durante tu trasiego. Verá miles de pétalos surgir en múltiples maneras, y ninguno tendrá el mismo declive ni un nombre inerme que guardar en la gaveta. Así, con este viaje, se retorna al ritmo del asfalto que la noche forzó con los eucaliptos en hilada. Con ellos tu presencia se evapora. Recuerdas de nuevo las estaciones, el paso de los brotes en paréntesis, y queda todo mudo en verso aparte. Y el último: somos un paréntesis entre dos nadas, que es una cita de Francisco Brines, que es un poeta que descubrí gracias a David también en nuestros años de carrera. Allá en 65 millones antes de Cristo. Clásico superior. Sí, sí. Yo lo descubrí por él y para mí fue una especie de epifanía. Y tiene esa cita que somos un paréntesis entre dos nadas. Después de encomendarte al universo, la nada en su más pura línea recta. No habrá oscilaciones ni tampoco segundos tan inmensos como el aire. No obstante, la inocencia del final ya no será la misma ya, al fin y al cabo. Por mucho que lo ofrenden los paréntesis, hay espasmos de silencio, tal y como nos dejó el poeta en el sol de la infancia. Qué bonito. Bueno, yo para acabar me sumo de nuevo a esta tan agradable acogida, agradecimientos. Yo creo que, entre otras cosas, ha quedado manifestado que la literatura es comunidad. Efectivamente, tanto Pablo como David los conozco, compartimos espacio, creación, y yo creo que cuando escuchas a tus compañeros creces un montón y te inspiras. Yo llegaré a casa, cogeré el ordenador y, chicos, me voy a poner a escribir, seguro. Muchas gracias, como no, al Ayuntamiento de Santa Brígida por permitirnos acogernos a nosotros aquí en la biblioteca, y por supuesto a ustedes, a los oyentes, porque al final creo que esa interacción a través de sus miradas y escucha activa es lo que nos inspira para leer, ¿no? Dicho lo cual, voy a acabar con 3 poemas. Los 2 primeros son inéditos, todavía no los he publicado, me encantaría hacerlo. Y el primero se titula ¿Acaso? ¿Acaso soy otra en el sujeto propio cuando me miro absorta en los cristales de vidrio roto? Sucia, húmeda, maloliente, la ciudad se me agolpa ante mi rostro efímero que me observa, me juzga, agolpado en la gota de lluvia vibrante del cristal del transporte público donde yo, aunque otra, poso mi frente. ¿Será que en esta distancia alongada verdaderamente soy otra que baila con la que no quiere, con la que teme encontrarse mediante la mentira con la propia? Mía, la voz no reconocida de aquella amante afligida que se esconde en la palabra podrida del hueco del no espacio de la salida.
Mía, que no tuya, la identidad partida entre lo correcto, lo ejemplar, lo sublime y el fuego fogoso del animal que espera caliente arroparse y sentirse uno conmigo misma, al apagarse la luna, al cesar la llovizna. En la partitura de la palabra sentida, en el agolpamiento del verso, en la casa que yo llamo, en la noche descarnada, poesía. Y el segundo inédito, cruces indeseados. La desidia de la deshora me demora en el reflejo roto de todo lo que la vida se lleva a su antojo cuando la cadencia de la tarde me arropa. Me canta una nana lenta, cálida en mi pecho de leche seca, recordándome los ecos que deja la muerte distante, ansiosa, mientras me mira y espera. La muerte toca a la puerta, no para, no puede, no cesa. Detenida en el suplicio, arrogante en la huida, vestida de misticismo, dura con quien la olvida. Ya no lloran los gatos con su maullido musical en el tejado. No quedan perros con su fuerte canto buscando el rostro y el rastro del humano consumido en su arrebato. Ahora la miro, sola, expectante, detenida en la acera, arropando el dolor de mi pena, ajena al grito del ambiente cadavérico y crispante. Los animales huyen de la calle, donde solo se miran los cuerpos que se desploman en la noche. Aquellos ausentes de un deseo oído que solo se recuerdan en la intensidad del cariño de la lágrima de un niño. La muerte, solo la muerte, me mira, me espera, me sigue desde tan cerca que la tengo aquí, conmigo, mientras ya cruza la calle, mientras ya se aleja. Gracias, Pablo. Muchas gracias. Y voy a acabar con uno titulado Idiosincráticos porque refleja algo que yo amo, que es el paisaje insular, la canariedad. Dice así: las playas en las que nacemos son parte de la sangre que recorre nuestro cuerpo cada día. La arena de dichos espacios salados es testigo del inicio de nuestro camino por el mundo. El océano Atlántico cubre los horizontes de las islas y las metaforiza como paraísos perdidos, que reciben al extranjero con los brazos abiertos y con sus tesoros paisajísticos escondidos para que sean descubiertos y admirados. La insularidad del regazo materno, la atlanticidad del llanto de un niño, el aislamiento del cariño paterno, la cercanía del habla y su balanceo con la voz de la tradición. Ingredientes que forman un todo periférico desde fuera y céntrico desde dentro, parte de una musicalidad que se agolpa en el vaivén de la pluriculturalidad, de huesos rocosos y alma volcánica, caracterizados por una voz potente, llena de tiempo, represaliada en su propio origen, cosmopolita y perdida a veces, cálida y recogida en su tierra otras tantas. Voz con palabras agarradas al silencio, aferradas al ciclo natural que se va desvaneciendo cuando las luces de las farolas cierran las puertas del cielo estrellado y su tedio. Voz imperturbable, literaria, idiosincrática, voz dulce en los labios de Tomás Morales, íntima en el paladar de Saulo Torón, irónica en la lengua de Alonso Quesada, singular y única entre los dientes de Cairasco, abierta a los de hoy, indiscutible en los de antes, impertérrita en los de siempre. Somos la tierra en la que se pisa el mar, el aire pegado a la roca, el rugido de los volcanes dormidos. Fuimos, somos y volveremos a ser las venas idiosincráticas de nuestras 8 madres, las Islas Canarias. Como ya estamos sobre tiempo, voy a leer 2 poemas de este poemario del 2011. El mundo no es el mismo desde la atalaya de tus ojos, ni la vida sabe igual desde la altura de tus labios. Tiene el aire otra textura si lo rodeo con tus brazos, otro aroma dan las flores si las aspiro con tu pecho, los sonidos, otra música si los escucho con tu alma. Nada, amor, es ya lo mismo en esta coincidencia de la sangre. Y el último poema, empezamos en silencio, tú nombraste también el silencio en uno de tus poemas, y
voy a leer esto como para cerrarlo, ¿no? Después del poema, el silencio no es el mismo, como tampoco lo es la vida al levantar los ojos. El silencio que viene luego nos dice tanto como si estuviera escrito al final del último verso. Es un silencio que no ha dejado de recitar. Es la entraña verdadera, la certidumbre de la palabra. El poema solo es poema cuando se hace silencio. Muchas gracias, viva la poesía y uno se siente mejor, ¿no? Sí. Después de haber compartido, ¿no? La verdad. Muchísimas gracias a ustedes. Sí, Muy buenas ¿quiere noches. preguntar algo o algo? No lo sé. No. Silencio. Silencio. Yo quiero eso, agradecer la presencia de todos ustedes. Ha sido un placer compartir con ustedes esta mesa. Ojalá se repitan más veces este Día Internacional de la Poesía aquí. Y lo que decías antes, ¿no? Que al final la literatura, la poesía crea comunidad y de eso se trata al fin y al cabo. Amor no somos muchos, pero estamos bien avenidos. Y lo que tiene la literatura, en concreto la poesía, es que igual los lectores son pocos, pero son fieles. Y eso es importante. Buenas noches. Gracias.